Un cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la procrastinación. Con una pregunta podríamos empezar. ¿La procrastinación qué es? ¿Es un síntoma o es solamente la causa de otras cosas? Bien, vamos a ver cómo en este video puedo mostrarles que en efecto la procrastinación no es sino la expresión sintomática de un asunto en la dimensión emocional que es mucho más compleja, en la que ella solamente es una expresión final. La procrastinación, para empezar, podríamos decir, él es una expresión que en su etimología viene de pro, que es hacia adelante, y crastinus, que es postergar, la postergación. Es decir, que la procrastinación es dejar para mañana, ¿cierto? Lo que para más adelante o para mañana lo que hubieras podido hacer hoy. La sabiduría popular tiene un adagio para eso, todos lo sabemos, ¿cierto? Y es, no dejes para mañana lo que puedes a hacer hoy. Pero precisamente quien procrastina hace lo contrario, deja para mañana lo que pueda hacer mañana porque quizás mañana no sea necesario. Entonces tenemos una persona que está procrastinando y en ese sentido está haciendo una cosa con la que también tiene que ver la etimología de la palabra procrastinación, que es la acrasia. La acrasia en griego significa actuar en contra de nuestro mejor juicio. Un procrastinador es una persona que sufre en parte porque dice, yo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Yo sé que en este momento estoy viendo televisión y no estoy haciendo lo que debería hacer o lo que quiero hacer o lo que digo que es mi meta hacer. Y aunque él sabe que está perdiendo el tiempo en televisión, él no puede dejar de hacerlo. Es como si una fuerza superior a él de carácter inconsciente, porque así es, ese carácter inconsciente, lo superara en su buen juicio, en el buen juicio que tendría el yo de, hombre, vamos a hacer esta tarea y él no puede dejar de hacerla. ¿Por qué? Porque hay un factor que está determinando esto y ahora vamos a ver de qué factor se trata. En psicología hay unas teorías que explican la procrastinación. Estas teorías podríamos decirlas que son de tres orientaciones. La primera es la teoría, digamos, más orientada a la neurobiología, en la que nos indican que el cerebro experimenta placer cuando libera tiempo, cuando tiene una satisfacción inmediata derivada de no hacer las cosas, porque hacer cosas, hacer actividades al cerebro le implica una situación de estrés y desgaste. Entonces, cuando nosotros postergamos las cosas, en cierto sentido estamos liberándole un tiempo para experimentar una dimensión, digamos, de placer derivada de la condición inmediata de postergar la actividad. En un segundo sentido, una teoría otra, que es la psicología cognitiva, nos va a decir que la procrastinación es el efecto de un mal hábito, es el efecto de una mala planeación de las tareas o también el efecto de una gestión inadecuada de las emociones. Entonces, ahí hay una dimensión en la que la dimensión emocional entra a jugar un papel, pero también entra a jugar un papel la dimensión cognitiva, porque parece que tuviéramos una cierta dificultad para planear el tiempo, para planear las actividades, para organizar las actividades en el tiempo en general, y por eso muchas de las respuestas que hay a la procrastinación es entonces que aprendas a gestionar el tiempo, que aprendas a hacer las actividades, que aprendas a planear, que te compres un planeador o que hay una app que te va a ayudar a planear mejor el flujo de actividades. Bueno, yo tengo que decirte que realmente no funciona. Muchos de ustedes o muchas de ustedes podrían darse cuenta que han comprado la agenda, que han comprado el planeador, que han bajado la app y aún así siguen procrastinando. Y la pregunta sería, ¿por qué? Entonces, ahí donde viene una tercera orientación, que es la orientación psicoanalítica, que es la que yo más comparto, y es que realmente la procrastinación es un síntoma. ¿Y es un síntoma de qué? Es un síntoma de que hay un obstáculo en la dimensión subjetiva y es un síntoma de que hay un obstáculo que es inconsciente. El procrastinador realmente no sabe por qué está procrastinando. Él procrastina, ese es el síntoma, pero él no sabe la causa. La causa está en una dimensión inconsciente y por eso es tan difícil y por eso es que además no funcionan las apps de planeación y no funcionan las agendas de planeación de actividades y no funciona este asunto de voy a desarrollar un plan de hábitos para no procrastinar. Esas estrategias realmente son fallidas porque están descuidando un asunto y es que el núcleo central de la determinación de la procrastinación es una dimensión de carácter subjetivo y de carácter inconsciente. Ahora bien, la gente en el sentido común, ¿cierto? En las explicaciones populares, en una cierta psicología espontánea que tenemos todos, creen que la procrastinación es un problema más bien de carácter moral, es un problema de pereza, es un problema de holgazanería, es un problema de no tener las metas claras o un problema de indisciplina. Realmente no es eso. La procrastinación puede aparecer en personas que tienen una clara idea de lo que quieren en la vida, también puede aparecer en personas que no son absolutamente disciplinadas, incluso aparecen personas con altísimo nivel de formación. Por ejemplo,
las personas que están haciendo un doctorado, que digamos suponemos que tienen un alto nivel de formación académica, son personas que también procrastinan, porque la procrastinación no tiene que ver con un problema ni de pereza, ni de falta de hábitos adecuados, ni tampoco, digamos, un problema de falta digamos, de vigor o entusiasmo. Todo lo contrario, la gente que procrastina tiene entusiasmo. Lo que pasa es que tiene un obstáculo para colocar ese entusiasmo en el flujo de actividad que es el más conveniente y el que le va a permitir efectivamente lograr la meta. Entonces, hay una cosa que hay que ser claros aquí. Cuando usted vea que alguien está procrastinando, no le haga un juicio de perezoso, no necesariamente es pereza. Tampoco es un juicio, digamos, asociado a la holgazanería o a la falta de planeación de la actividad. No, no tiene que ver con un problema racional. El problema de procrastinar no es un problema racional, es un problema subjetivo. El obstáculo del procrastinador no está en la dimensión racional de no saber organizar las tareas. No, él sabe organizarlas, él incluso sabe dónde quiere llegar. Lo que pasa es que tiene un obstáculo para llegar a la meta. Y ahorita vamos a ver cuáles pueden ser esos determinantes inconscientes que hacen que el procrastinador se comporte de esa manera en contra de su propio y mejor juicio. Bien, entonces a manera de síntesis podríamos decir que realmente la procrastinación es más un obstáculo subjetivo que un obstáculo cognitivo. Pero hay una cosa que es importante. Les dije ahorita que la teoría cognitiva decía que era un problema de gestión de las emociones, ¿cierto? De una incapacidad para gestionar eficazmente las emociones. Y les dije por otro lado que el psicoanálisis consideraba que era un problema ligado, digamos, a una determinación inconsciente de la que no teníamos el control yoico, es decir, una capacidad de regulación de ese obstáculo que está en un orden que es, digamos, oculto, que es invisible para el yo, que es la dimensión de lo inconsciente. Pero hay una cosa en la que las dos dimensiones coinciden. Lo inconsciente y la gestión de las emociones corresponden a lo que denominamos nuestro campo emocional. Es decir, quien procrastina tiene un problema en el orden de las emociones, en emociones que tienen que ver, por ejemplo, con estos asuntos que ahorita voy a hablar más en detalle. Tiene un problema con el temor, tiene un problema con la culpabilidad, tiene un problema con la desconexión de la actividad en relación con su deseo, tiene un problema con el no merecimiento, tiene un problema quizás digamos con la frustración, con tolerar la frustración. Entonces tenemos allí que quien procrastina realmente tiene un problema en el orden emocional y no necesariamente en el orden cognitivo. Por eso los planeadores, como les he dicho, y las apps fracasan. Esa plática se perdió, como diríamos popularmente. Ahora bien, la procrastinación tiene que ver con un asunto que es muy importante, como les decía ahorita, tiene que ver con una dimensión emocional y es el miedo, el temor. ¿Y cuál es el principal temor que puede estar asociado a la procrastinación? Pues no me lo van a creer, el temor al éxito. Quizás quien procrastina tiene temor a lograr lo que desea. Muy al contrario de lo que suponemos, mucha gente cree que tenemos es temor a no lograr las cosas. Sí, es cierto, tenemos temor a veces a no lograrlo, pero a veces también tenemos temor a lograrlo, porque lograrlo podría tener una serie de implicaciones a las que no estaríamos dispuestos a asumir y eso sería, digamos, problemático para alguien. O simplemente alguien podría tener mucho miedo de lograr aquello que quiere porque después teme perderlo. Entonces, esa fantasía, esa proyección imaginaria que hace hacia el futuro de que si tuviera aquello que quiere, pero un día lo perdiera, le produciría un dolor que sería insoportable, también puede ser la razón por la que en el fondo no hagamos lo necesario para lograr aquello que decimos desear. Es decir, que la procrastinación está ligada a dos cosas fundamentales. Por un lado, está ligada a la condición de ser un obstáculo inconsciente a la realización del deseo, a eso que algunos llaman hoy, ¿cierto?, una tradición más espiritual, a la manifestación. ¿Por qué la procrastinación es un obstáculo a la manifestación? Porque a veces manifestamos las cosas que queremos, pero en el fondo procrastinamos tanto que no las realizamos. Y no las realizamos no porque no las deseemos, sino porque estamos procrastinando. Y lo segundo es que la procrastinación tiene, digamos, una relación con ese fenómeno, ese síndrome particular que es muy visible en los deportistas que se llama la naiquifobia. Pero sobre la naiquifobia voy a hacer un video más adelante para explicarlo más en detalle. Entonces tenemos que la procrastinación, el temor al éxito, la naiquifobia y los obstáculos a la manifestación hacen una especie de triada y voy a hacer unos videos en sucesión sobre esto para poder dar una explicación más completa al respecto. Entonces, quien procrastina tiene temor al éxito, experimenta un síndrome que llama la naiquifobia como un temor irracional a lograr lo que realmente deseamos o a lograr las metas que nos proponemos en la vida.
Como les decía hace un momento, entonces la procrastinación realmente es un síntoma, es una manifestación visible de un conflicto subjetivo, un conflicto que está ocurriendo en nuestra dimensión inconsciente, en nuestra dimensión, digamos, no reconocida por nosotros mismos y a la que no tenemos fácil acceso y no somos capaces de controlar. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos determinantes subjetivos de carácter emocional que están en nuestro registro inconsciente? Voy a hablar de varios de ellos. Primero, la angustia. Hay gente que experimenta mucha angustia cuando enfrenta una tarea, sobre todo si esta tarea resulta desafiante o resulta nueva o él resulta confrontado en la capacidad de realmente sacarla adelante. Entonces hay gente que cuando va a hacer una cierta cosa siente angustia. Esa angustia, al ser una dimensión de una señal de alarma muy fuerte en el campo emocional, hace que la persona más bien se aleje de ese objeto o de esa actividad y no la quiera realizar. Entonces la angustia es un obstáculo fuerte para la realización, digamos, de aquello que nos proponemos como una meta. El otro factor inconsciente y de carácter subjetivo que puede impedir que realicemos nuestras metas, es decir, que procrastinemos, es el temor. Y podemos tener temor a muchas cosas. Y ese temor nos aleja de la actividad, ¿cierto? De las actividades que son necesarias para lograr lo que deseamos. Entonces podemos tener temor, por ejemplo, a lograr lo que queremos. Podemos tener temor a no lograr lo que queremos. Podemos tener temor a ser humillados. Es decir, ¿qué tal que yo lo intente y si lo hago y lo hago mal, entonces un profesor me regañe, un jefe me grite, alguien, digamos, me humille, un familiar, digamos, me critique fuertemente y me censure de tal manera que para mí sería abrumador? También puedo sentir temor a ser excluido porque uno creería que todo el mundo quiere lograr cosas y con eso va a ser garantía de que va a sentirse mejor y que va a ser acogido y resulta que no. Usted podría lograr una cierta cosa y precisamente eso podría movilizar situaciones emocionales en su familia, en el campo de la relación con sus amigos o con sus colaboradores o con sus compañeros de trabajo y eso podría hacer que, por ejemplo, usted fantaseara. Y si yo logro esto, ¿será que me van a seguir queriendo? ¿Será que me van a seguir considerando parte del grupo? ¿No será que por esto me podrían excluir? Por ejemplo, usted quiere lograr una cierta cosa, pero esa cierta cosa es algo que ese grupo censura o algo en el que ese grupo no cree, pero usted sí la desea y usted podría sentir temor de que al final si la logra, ese grupo podría no recibirlo, esa familia podría no recibirlo, esa familia podría criticarlo, esa esposa podría censurarlo, ese hermano podría, digamos, ser alguien que se burlara de usted y esa dimensión, digamos, haría que usted sintiera un temor a la exclusión social que podría determinar que usted se alejara, digamos, del interés. Y por supuesto también está ligado a una condición muy importante que experimentamos mucho y es la intolerancia a la frustración. Intentar ciertas cosas, hacer ciertas cosas en la vida puede implicar que sea un proceso en el que tenemos que hacer aproximaciones sucesivas que pueden a veces salir erráticas, no siempre hacerlo bien. Y quizás usted no esté dispuesto a experimentar lo que sería frustración, porque por ejemplo las cosas pueden no salir tan perfectas como usted los consideró en un principio o tan rápido como usted quería y eso lo frustra. Y hay gente que realmente siente muy poca capacidad, tiene muy poca tolerancia a experimentar estados de frustración que a pesar de que son transitorios, alguien los puede experimentar de manera muy intensa y como una cosa definitiva en su vida, por lo cual procura alejarse de la tarea o de la actividad que lo llevaría a lograr una meta en tanto que se está defendiendo de la experiencia de el temor, ¿cierto?, a sentirse frustrado y a no salir de allí. Hay otros dos factores que son también importantes y que están además conectados y son, por un lado, el sentimiento de culpa y por otro lado, el sentimiento de no merecimiento. ¿Qué significa esto? Muchas personas, a pesar de que quieren cosas, no las hacen porque sienten un profundo sentimiento de culpabilidad. Es decir, sienten que si las hacen y las logran, estarían, por ejemplo, traicionando un programa familiar, traicionando una lealtad familiar, traicionando a un hermano, por ejemplo, que no ha salido adelante en la vida, no lo ha logrado y entonces si lo logra, usted podría estar, digamos, refrendándole a ese hermano, a ese familiar o a ese amigo que él no es capaz y entonces usted siente un profundo sentimiento de culpa de lograr el éxito económico, el éxito académico, porque habría otro que sufriría si usted lo llega a hacer. Y ese sentimiento de culpa hace que entonces usted de una manera sutil, disimulada, no muy clara para sí mismo, termine aplazando la posibilidad de hacer las cosas que realmente necesita hacer para salir adelante, para lograr esa meta que es anhelada por usted, pero que tiene un obstáculo interno que no le permite lograrla y es que usted sentiría que alguien podría sentirse mal si usted lograra eso. De otro lado está el no merecimiento. Y el no merecimiento hace referencia a que una cierta sensación de poca valía personal a usted no lo haría merecedor, no lo haría digno de tener tal éxito o de alcanzar tales metas. Y en ese sentido, ese no merecimiento está ligado también a la culpa, porque usted se siente culpable, entonces se siente no merecedor.
todo culpable merece su castigo y no lograr las cosas es el castigo que alguien podría tener por no ser suficientemente bueno en la opinión que podría tener, digamos, imaginariamente desde el juicio moral de un otro que valoraría que, por ejemplo, usted lo ha superado o usted logra unas cosas y en cambio él sigue estando en una condición de desventaja y limitación. Existe además un último factor que no por ser el último es menos importante, de hecho puede ser quizás el más importante, y es la desconexión con el deseo. Muchas veces estamos haciendo cosas no que deseamos, sino que apreciamos que nos toca hacer, que consideramos que nos toca hacer. Cuando usted enfrenta cosas que debe hacer porque le tocan, esas cosas tienen de su parte menos disposición y menos vigor y usted espontánea, natural e indirectamente o inconscientemente tiende a evitarlas. Entonces, muchas veces queremos hacer cosas y la pregunta es, ¿eso que yo digo que quiero hacer, realmente yo lo quiero hacer? ¿Está en la órbita de mi deseo? ¿Es una cosa que yo realmente aspiro? ¿Realmente, profundamente deseo para mí? ¿O simplemente es una cosa que yo creo que deseo, o que yo creo que quiero, que yo creo que sería bueno alcanzar porque otros dicen que es bueno, porque mi mamá lo espera, porque mi esposo lo espera, porque mi hermano lo espera, porque un amigo ha dicho que yo soy bueno para eso y le gustaría verme allí? Cuando usted está haciendo cosas que están desligadas de su deseo, la procrastinación se hace manifiesta. La procrastinación sería, en este caso, cuando estamos haciendo cosas que nos toca, cosas que son instrumentales, que están, digamos, orientadas a realizar la expectativa de un otro, son cosas que se experimentan y se manifiestan en una dimensión de poco vigor, es decir, de poca disposición a invertir energía y de poca intencionalidad de llevar a cabo hasta el final esa tarea con todas las implicaciones que ella tenga. Entonces hay una cosa que es importante hacerse aquí como pregunta. Lo que usted dice que procrastina es una cosa que usted tiene planeado hacer o quiere hacer porque realmente usted lo desea o porque es algo que algún otro espera de usted. Seguramente si es una cosa que otro espera de usted y usted no consiente con esa expectativa y usted no lo quiere hacer, usted lo va a procrastinar. Porque su tendencia en la economía emocional es a hacer cosas que para usted tengan pleno valor y sentido, que valgan la pena. Pero si usted está haciendo una cosa que es algo que otro espera de usted, usted seguramente no está muy interesado desde su inconsciente a invertir la suficiente energía, a colocar el suficiente vigor para poder llevarla a cabo hasta el final con todos los esfuerzos y la exigencia que las actividades, incluso las actividades que son más placenteras y más retadoras, pues implican, ¿cierto? Y es que hay que hacer un esfuerzo. Ahora bien, usted me podría decir, ya entendí, Johnny, ya entendí cuál es el núcleo central determinante de mi síntoma de procrastinación. Y yo le voy a decir, ok, ahora le voy a dar pistas sobre cuáles son los síntomas de que usted está procrastinando. Entonces le voy a decir varias cosas que son relacionadas con la procrastinación y que aparecen como síntomas. Lo primero es el poco vigor. Cuando usted tiene poco vigor, poco interés, poca disposición a hacer una cosa, usted entonces está procrastinando. Cuando usted tiene poca absorción, es decir, usted hace las cosas y siente que el tiempo se le pasa, digamos, de una manera lenta, que está como aletargado, que usted está haciendo eso, pero no ve la hora que se acabe, digamos, esa actividad, usted está entonces en una posición de procrastinación. Cuando usted no tiene conexión emocional, cuando usted siente que eso que está haciendo, hombre, no lo conecta, usted con eso pues lo está haciendo porque toca y usted sabe que lo puede hacer bien, pero no es realmente lo que usted quisiera hacer, ahí entonces también hay una indicación, hay una dimensión, digamos, que expresa que usted está quizás en una situación de procrastinación. Y por supuesto, cuando tenemos poco vigor, poca conexión, poca absorción, también se limita a una cosa que es evidente, digamos, que usted tiene cuando está procrastinando es que tiene poca recursividad. Mire, cuando uno trabaja en lo que desea, uno es vigoroso, a uno lo absorbe esa actividad, uno se conecta emocionalmente, la quiere hacer, no le da pereza, le dan ganas, se conecta con ella, le pone, digamos, le pone todo el entusiasmo, se pone la camiseta por hacer esa situación. Pero cuando eso no ocurre, eso indica que usted está en una relación de resistencia con esa actividad porque hay un factor inconsciente, por ejemplo, no es algo que usted desea, sino algo que esperan de usted, pero realmente no está en el marco de sus mayores intereses y esta dimensión lo puede hacer entonces usted aplazar. Entonces, cuando usted hace una cosa con la que usted no está conectado en su deseo, cuando usted digamos, no se siente absorbido por esa actividad, sino que el tiempo le pasa lento, usted siente mucha pereza, usted siente que no tiene el entusiasmo de levantarse para hacerla y además entonces es una cosa que para usted no logra tener el pleno sentido, el pleno, digamos, la plena condición de razones potentes que lo impulsen a realizarla, entonces usted tiene poca recursividad.
Por el contrario, cuando usted hace una cosa que usted quiere y usted desea, usted es muy recursivo. Por eso cuando uno hace lo que desea, es muy recursivo, lo hace con mayores niveles de desempeño y entonces al final incluso eso lo hace resaltar, lo hace ser más notable en comparación con otras personas que pueden hacer la misma actividad. Eso le pasa, por ejemplo, a la gente que es deportista de alto rendimiento. Si es un deporte en el que usted se conecta, tiene vigor, se absorbe, además usted entonces lo quiere hacer mucho mejor y para eso es más recursivo, estudia más, entrena más, lee más y entonces al final usted es una persona mucho mejor, es mucho más visible en el desempeño y al final, pues entonces siendo el mejor, quizás a lo mejor de eso también pueda, digamos, derivar capacidad, digamos, de obtener ganancias monetarias de esa capacidad y de esa calidad de desempeño que usted tiene en esa actividad específica. Entonces, hay síntomas cuando estamos procrastinando, como estos que les digo, y hay síntomas de cuando usted no está procrastinando. Cuando usted no procrastina, entonces usted tiene vigor, conexión, absorción, recursividad y alto nivel de desempeño. Y usted, digamos, tiene una capacidad de hablar con mucho entusiasmo de eso que usted está haciendo. Por el contrario, cuando usted está procrastinando, no tiene esas cosas, no tiene vigor, no tiene absorción, no tiene esa capacidad, las cosas se le hacen difícil, usted no busca ser el mejor en eso, no es recursivo y por lo tanto su desempeño tiende a ser de menor nivel y usted se conforma con un nivel medio de desempeño. A veces usted hace las cosas en el nivel mínimo, por ejemplo, cuando uno es profesor universitario, se da cuenta que hay gente que le hizo a uno el trabajo para pasar raspando, para sacar el 3, pero no hizo el mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es una cosa que apasione a esa persona, no es una cosa conectada con su deseo, o es una cosa que le implicó, por ejemplo, demasiada dificultad, digamos, colocarse en la posición de escribir. Y esa escritura, también ese síndrome de la página en blanco, también es una manifestación de la procrastinación y también es una manifestación, digamos, de un temor inconsciente que esa persona tiene en relación, por ejemplo, a la evaluación que podría hacerse de aquello que ha escrito. Entonces, miremos que eso es importante y ahora miremos una pregunta que sería clave para pensar y para desentrañar este problema del que estamos hablando hoy. Bien, entonces la pregunta final que ustedes podrían hacerse es, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? Bien, entonces ya les voy a decir lo que podríamos hacer y voy a decir esto, la respuesta que voy a dar es una respuesta que sirve para muchas otras cosas, por ejemplo, no solamente para procrastinar, sino para entender por qué no realizo lo que deseo, no solamente para procrastinar y tener obstáculos en el deseo, sino también para pensar el problema de la naiquifobia, el temor al éxito. La pregunta es, bueno, ¿y qué puedo hacer ante esto? La respuesta es sencilla pero compleja, hacerte consciente. Si tú te haces consciente de cuáles son las condiciones que en tu inconsciente te están determinando el bloqueo a la realización de la actividad, al cumplimiento de los deseos, a la inversión del tiempo y el cumplimiento de tus metas o a la realización efectiva del éxito, cualquiera que este sea, el éxito académico, el éxito económico, el éxito familiar, el éxito personal, profesional, cualquiera, lo que te voy a decir es lo siguiente. No te sirven de nada contratar una app, no te sirve de nada contratar, ¿cierto? Un planeador o alguien que te enseñe a planear racionalmente las tareas. No te va a servir un mentor en ese sentido. Lo que te va a servir mucho es permitirte tener conversaciones, ¿cierto? Importantes, relevantes, significativas, con gente que te pueda escuchar, por ejemplo, como un psicólogo, un terapeuta, un psicoanalista o cualquier terapeuta de los que tú conozcas, ¿cierto? Al que tú prefieras, que te permita, digamos, que tú hables, ser escuchado alrededor del obstáculo que tenemos cuando procrastinamos, tener una persona que sea capaz de escucharme y darme alguna retroalimentación significativa, interpretarme de manera pertinente en relación a una cosa que yo no me doy cuenta que digo, pero que está determinando mi procrastinación, es la clave más importante. Hacerte consciente, y ese hacerte consciente implica pasar por la palabra esta dimensión de dificultad, de angustia, de temor que tienes alrededor de la actividad que procrastinas, es la mejor solución. No conozco una mejor, ¿por qué? Porque la causa, como les dije, no es de carácter cognitivo, no es racional, es de carácter inconsciente y es subjetiva. Y los problemas de la subjetiva y los problemas del inconsciente, la ampliación de la conciencia, el despertar de nuestro letargo y hacernos más consciente, es posible si, solo si, pasamos aquello que experimentamos subjetivamente por el plano de la palabra. Así que hablar de aquello que me impide hacer lo que yo quiero es la clave fundamental, la clave estratégica para poder superar el síntoma de la procrastinación. Bien, si te ha gustado este video, entonces te invito a que le des like, a que te suscribas en el canal. Recuerda que tengo redes sociales, que me puedes seguir en Instagram, en TikTok. También puedes ver, digamos, material que tengo disponible en LinkedIn. Si te interesa algunos, también están allí. Sígueme, acompáñame y para que podamos seguir compartiendo contenido de valor.